Hola, las siguientes figuras que voy a abordar el día de hoy son un complemento a nuestra tercera sesión de la lectiva de origami de la UTADEO grupos 1 y 2, que hace referencia a la sesión de trabajo con diagramas. Bueno, voy a trabajar en esta ocasión con esta basecita que ven ustedes acá. Es la base pájaro, que puede venir representada de esta manera o completamente cerrada. Pueden ver acá las 4 puntas en la parte inferior y bueno, de ella vamos a aprender entonces a plegar una figura icónica del origami, la grulla de papel. Entonces, como les digo, vamos a comenzar de esta basecita que ven aquí y vamos a aprender a hacerla. Vamos a necesitar entonces una hoja de 15 por 15, puede ser de 2 tonos o de un papel específico de un color para esta figura del día de hoy. En el caso de lo que voy a trabajar con ustedes es un papel de doble color. Quiero que mi grullita quede de color verde, así que todo el trabajo que voy a realizar lo voy a hacer en esta cara. A continuación, para poder desarrollar esta base pájaro, necesito primero doblar algo que nosotros denominamos base preliminar. Luego de la base preliminar pasamos a la base pájaro. Entonces vamos a construir primero preliminar y luego vamos a llegar al pájaro para poder crear entonces el resto del plegado de la grulla. Bien, lo que vamos a hacer entonces es, si quiero que mi base preliminar quede de color verde, vamos a doblar mitades, es decir, horizontal y vertical en montaña por el color que quiero para mi figura. Normalmente, para apoyar la instrucción que acabo de dar, nosotros usamos un simbolito que es un círculo que lo divide una línea y el sombreado lo vamos a encontrar en la parte de arriba. Ese símbolo normalmente nos dice que el papel que quiero para la figura debe quedar sobre la mesa, es decir, mirándonos a nosotros. Aquí acabo de hacer entonces la primera línea en el papel. Ahora voy a doblar la otra. Recuerden que la estoy doblando en montaña, es decir, creando un pliegue que genera una pequeña elevación en el papel. Se pueden dar cuenta cómo el pliegue le da esa forma muy particular al papel. Y ahora voy a hacer el pliegue contrario, listo, que acompaña normalmente a la montaña y sería el valle. Ese pliegue en valle lo voy a realizar para las líneas diagonales. Entonces vamos a juntar una esquina con la otra y voy a doblar la primera diagonal, es decir, van a ver cómo aparece ante sus ojos el color contrario del papel. Es decir, que con este pliegue estoy generando una pequeña depresión o hundimiento en el papel causado precisamente por la dirección que tiene este pliegue sobre la superficie del papel. Voy a realizar el otro pliegue de diagonal que requiere esta base y al abrir vamos a darnos cuenta cómo el centro de la figura ahora está hundido. Con nuestros dedos vamos a darle un pequeño empujoncito al centro para que ahora se note y se vea aquí hacia arriba. Vamos a juntar nuestros deditos en las mitades del papel hacia el centro y bueno, vamos a ver cómo aparece entonces la base preliminar. Con ella, de manera plana, porque si se dan cuenta, esta es una base que tiene 4 caras, es decir, 4 capitas que la forman, la vamos a trabajar de manera plana. Vamos a contar 1 y 2 pliegues al lado derecho y 1 y 2 pliegues al lado izquierdo. También vamos a encontrar en esta base preliminar que tenemos unos bordes que son cerrados, miren, que son básicamente donde están los pliegues, es decir, las mitades que doblamos previamente en el papel, y vamos a también encontrar unos bordes que están abiertos. Son estos que ustedes pueden observar aquí abajo, es decir, donde yo puedo ver el cambio de color de mi papel o la parte interior o inferior interior que tiene esta base.
Vamos a trabajar la plana ubicando los bordes abiertos hacia abajo y los bordes cerrados mirando para arriba. Así, de una manera, de esta manera. Nos va a quedar nuestro querido cuadrado, que es una cuarta parte más pequeña que el papel con el que iniciamos, y lo vamos a dejar así, a 45 grados, donde solo veamos una línea en la mitad que lo está dividiendo. A continuación vamos a crear entonces la base pájaro, que se diseña o se dobla, doblando los bordes inferiores, que son los abiertos, a la línea diagonal que está aquí en el centro. Es decir, vamos a armar una pequeña base cometa con esta primera capa de nuestra base preliminar. Entonces marcamos muy bien, listo, ese pliegue que nos quede realmente en el centro, es importante. Y ahora el otro lado también lo llevamos a la línea del centro. Es decir, vamos a completar la base cometa. Marcamos muy bien, puede ser con fuerza con nuestros deditos, con las yemas de los dedos, con una plegadera o con un cabito de un lápiz. También nos podemos apoyar para marcar estos pliegues y que nos queden realmente súper nítidos en la figura. Vamos a dar la vuelta y vamos a repetir exactamente lo mismo. Es decir, llevamos borde y borde inferior, que es el abierto, a la línea del centro. Marcamos, súper importante, acuérdense de marcar muy bien esos pliegues. Es, digamos, que el éxito de muchas de las figuras, que queden muy bien marcados los pliegues que estamos haciendo, para que con buena definición la forma en la figura se mantenga y no se nos vaya a desarmar. Tenemos entonces base cometa adelante y en la parte de atrás. Ok, ahora vamos a abrir, ¿listo?, esta primera capa de papel que acabamos de doblar a los dos lados y nos vamos a fijar en este ángulo que acaba de crearse y en este otro ángulo o línea de pliegue que acaba de crearse. Bien, ¿qué va a pasar aquí? Estos dos pliegues, si se dan cuenta, cuando yo abro el papel, es decir, esta capita como más cercana a mí, la puedo abrir y dejo el papel abierto, es decir, puedo mostrarles acá muy bien. La línea que ustedes marcaron aquí también se ve continua en la parte de abajo, en los dos lados. Lo que vamos a hacer es, por esas dos líneas que ustedes ven marcadas, tanto a la derecha como a la izquierda, vamos a doblar hacia adentro con ellas y van a ver cómo aparece de nuevo ante sus ojos muy mágicamente un rombo. ¿Listo? Van a ver cómo casi que las bases que yo les expliqué de origami en la clase online que tuvimos por Meet siempre se van a ver repetidas, ¿sí? O van a ser parte de la forma que configura la gran mayoría de las figuras plegadas sencillas que vamos a trabajar. ¿Vieron? Hicimos un cuadrado, luego lo convertimos en una cometa y ahora con los pliegues abiertos y llevándolos luego al centro tenemos un rombo. Voy a dar la vuelta y debo repetir exactamente lo mismo en este lado. Abro el pliegue de cometa, levanto esta capa, listo, miren, vean cómo los pliegues están muy bien marcaditos y por ellos doblo hacia el centro. Doblamos hacia el centro con mucho cuidado, que no vayamos a crear otra línea de más y presionamos el papel hacia arriba. Vamos a pasar fuertemente los deditos sobre toda la base para que nos queden bien marcados los pliegues. Rectificamos que todo nos quede en las condiciones que yo quiero, que es completamente recto y planito. Y bueno, voy a dejar aquí entonces mi basecita pájaro, la voy a dejar a un ladito. Miren, esta es la versión pequeñita de este mismo plegado que acabamos de hacer. Bien,
A partir de acá vamos a empezar a darle forma a la grulla. Recuerden, esta es una figura que tiene una historia muy interesante y connota dentro de la tradición cultural de Japón y casi que de todo el mundo. Recuerden que esta es la figura de las 1000 grullas de papel, con las cuales tú, si haces 1000, podrás pedirle un deseo a Dios. Es la figura de la historia de Sadako Sasaki y las 1000 grullas. Esta es la figura insignia del origami y de la paz del mundo. Ok, voy a continuar con la forma de la grulla. Ahora voy a doblar el borde inferior derecho, borde inferior izquierdo, siempre tener presente que es en el lugar donde esta figurita tiene patitas. Listo, miren aquí, ella baila. Entonces, borde inferior derecho, borde inferior izquierdo, los vamos a llevar al centro, pero un tip que siempre lo doy cuando enseño a hacer mi grullita: el borde no lo vamos a llevar exactamente al centro, sino lo vamos a dejar corridito por ahí unos 2 milímetros, porque por desplazamiento del papel, cuando vayamos a cerrar la figura, va a quedar un poquito raro. Entonces lo vamos a evitar no llevando el borde al centro, sino dejándolo un poquito retirado de la mitad. Entonces, miren, lo voy a dejar retirado más o menos unos 2 milímetros. Listo, 2 milímetros, pero que termine en punta. Súper importante que logremos que nuestra figura termine en punta, en la parte inferior. Marcamos muy bien los pliegues. Recuerden que aquí ya empiezan a confluir muchas capas de papel y empieza a ponerse un poquito difícil el trabajar con la figura por acumulación de capas. Bien, lo hice a la derecha, ahora lo voy a hacer a la izquierda y luego debo dar la vuelta y repetir exactamente los mismos pasos en la parte de atrás. Entonces, de nuevo, aquí abordo el mismo pliegue, siguiendo la misma secuencia. Listo, nos debe quedar de esta manera, es decir, estamos estilizando la parte inferior de nuestra base pájaro. Porque recuerden, la grulla es una ave zancuda, es decir, una ave que tiene patitas muy delgaditas y cabecita muy larga, y su cuello también es largo. Entonces vamos a hacer ese mismo efecto con estos pliegues que estoy haciendo en la parte inferior. Doy la vuelta y de nuevo los mismos pliegues. Recuerden que debe terminar en punta, porque allí es donde radica el punto de partida para la cabeza y la colita de esta figura. Entonces, entre mejor nos queden esos pliegues, mejor forma tendrá nuestra figura al final. Repito al otro lado y nos quedamos en este punto. Bien marcados esos pliegues, súper importante. Bueno, no dejemos muchas marcas. Mis uñas parece que están dejando marcas en el papel. Bueno, vamos a tener una figura en estas condiciones, como ustedes lo pueden ver acá, adelante y atrás. Ok, vamos a formar la cabeza y la cola de esta grullita de papel. Bueno, vamos a tomar desde el inicio del pliegue, es decir, miren, aquí desde el centro del pliegue de nuestro papel, desde el centro de la figura, vamos a doblar esta punta hacia arriba, más o menos tomando esta forma o este ángulo. No te puedo decir qué ángulo es, simplemente dobla hacia arriba tu papel, no importa si queda un poquito cerrado o un poquito abierto. La idea es poder llevar en la dirección este trozo de nuestra figura o este extremo de nuestra figura. Ahora voy a hacer lo mismo al otro lado. Vamos a tener el mismo problema de la parte inferior cuando la estábamos adelgazando, es decir, como confluyen tantos pliegues y tantas capitas de papel, aquí se va a poner muy gruesito. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es marcar con buena presión el pliegue que estoy tratando de mostrarles acá. Entonces marco muy bien con nuestros deditos haciendo presión con la plegadera o con el cabito de un lápiz o de un pincel y desdoblo. Van a darse cuenta cómo quedaron marcadas estas dos líneas aquí. Listo. Si doy la vuelta,
las mismas líneas aparecen en la parte de atrás. Y ojo, si yo ubico de manera lateral, es decir, así, de perfil la figura, y abro lo que hay en medio de estas dos capitas, voilà, aquí también aparecen las mismas líneas. Ok, por esas dos líneas vamos a doblar hacia arriba. ¿Listo? Doblamos hacia arriba y luego aquí por la mitad de este nuevo triangulito que apareció, cierro. Esta es y se ha desaparecido la punta que tenía abajo. Pero aquí está, en medio de las dos capas, escondidita, está la figura. Miren, aquí está este fragmento de papel que estaba en la parte de abajo. Voy a repetir lo mismo a este lado. De nuevo, posiciono de perfil la figura, abro las dos capitas para poder ver lo que está en medio de ellas. Igual, llevo hacia arriba esta capa de papel, listo, el triangulito, cierro por la mitad de ellas y de nuevo tomo esto y miren, lo vamos a ir alando hacia la derecha hasta posicionarlo de tal manera que este borde interior choque o toque esta esquina de esto que sería como un triángulo un poco extraño o un pentágono extraño que ven aquí. Presionamos abajo para poder marcar el pliegue. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo en el lado izquierdo, alamos un poquito el papel, lo ubicamos en el punto que lo deseamos, que sería donde este borde interior toca la esquina que finaliza el ángulo inicial de esta parte de en medio de la figura. Presionamos y ya tenemos entonces cabeza y cola de nuestra grulla. Ahora démosle la forma a la cabecita y con esto finalizaríamos nuestra figura. Ok, vas a elegir punta de la derecha, punta de la izquierda, cualquiera de las dos te va a servir para la grulla. Voy a elegir la del lado derecho porque es para mí más fácil trabajarla, pero también se puede hacer la del otro lado, depende de lo que a ti te quede más fácil trabajar. Vamos a tomar esta punta, listo, la vamos a abrir un poquito y vamos a tomar más o menos 1,5 centímetros y le vamos a hacer un pequeño doblez. Miren, simplemente vamos a presionar un poquito con nuestros dedos hacia abajo y al tiempo de hacer esa presión van a pellizcar el papel cerrando. Miren, tal, presionan. Al hacer este movimiento aparece la cabeza mostrando el piquito de la grulla. Y bueno, tienen entonces en sus manos la grulla tradicional de origami. Para la leyenda de las 1000 grullas, las grullas se hilan con esta forma plana, pero si usted quiere ver la figura en tercera dimensión, simplemente lo que debe hacer es tomarla desde arriba, abrir las alitas, es decir, estos dos pequeños triángulos que están en medio, pegar muy bien los pulgares a esto que está en medio de la figura y abrir con mucho cuidado. Al hacer este movimiento de apertura va a nacer el tronco de la grullita, es decir, el lomo, y bueno, ustedes ya van a poder apreciar cómo aparece en volumen, o sea, en 3D, la grulla en sus manos. Espero que se animen a hacerla, puedan hacer bellos colgantes y obsequiarlos a quienes más aprecian en casa. Gracias, que estén muy bien.